la paz de Dios, amados hermanos. En esta hora saludamos con todo cariño y respeto a nuestro hermano Aarón Cortés, presidente de este movimiento ICIAR, a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente de este presbiterio de Tlaxcala, a cada pastor, ministra y a la Iglesia de Cristo. En este día nos hemos reunido con un objetivo de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y le voy a invitar que abramos las Sagradas Escrituras. En el Salmo número 34, que dice de esta manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Confiamos en nuestro Dios, por eso le voy a invitar a que hagamos una oración pidiéndole que su Espíritu Santo esté con nosotros y que Él tome este lugar. Amado Dios, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, dándote la gloria, la alabanza, la adoración, Padre Celestial. Tú que estás en los cielos, tú mereces toda gloria. Tú mereces, Señor, que nuestro corazón te exalte, te bendiga. Y en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón venimos a ti, Señor, porque dice tu palabra que dichoso el hombre que confía en ti, Señor. Nosotros confiamos en ti, nos sentimos, Señor, contentos, gozosos, Señor. Tal vez en medio de circunstancias, de luchas, de problemas, pero nuestro corazón en cada momento, Señor, debe reconocer que tú eres nuestro Dios y que tú mereces la gloria. Permítenos, Señor, acercarnos a ti con ese corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, que proclame las grandezas, Señor, de tu poder. Aquí estamos, Señor, agradeciéndote por esta oportunidad. Permítenos, Señor, exaltarte y bendecirte, juntamente con mis hermanos que nos miran a través de estos medios. Podamos unánimes a la distancia, pero en un mismo sentir, dándote la gloria. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarle ahí en su hogar o donde usted se encuentre a que entonemos el himno número 9, dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor. Y exaltemos, hermanos, con gozo, con alegría, glorifiquemos su nombre. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino, alabanzas del honor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Adoradle, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor.
Aleluya. Bendecimos a nuestro Dios porque Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno que tú y yo adoremos su nombre. Vamos a entonar, le voy a invitar a que entonemos ese coro 93, la canción del Espíritu. Hoy en este día recordamos con gran gozo, con gran alegría, ese día de Pentecostés, ese día que el Espíritu Santo vino a ser derramado en los corazones de cada uno de los que estaban ahí. Pero el gran gozo que tenemos nosotros es que también en nuestras vidas el Espíritu Santo sigue con nosotros y sigue haciendo la obra redentora. Él sigue estando en este lugar, bendiciendo nuestros corazones. Vamos a entonar el coro 93. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a Dios, con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Aleluya. Que a través de esta alabanza le digamos al Espíritu Santo que Él venga a nuestros corazones a llenarnos de su presencia. Le voy a invitar a que entonemos ese coro 130. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Y la presencia de Dios está aquí y la presencia de Dios está ahí donde usted está. Cantemos con todo nuestro corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego
Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Aleluya. Le voy a invitar a que hagamos una breve oración y le diga al Señor que su Espíritu Santo se deje sentir ahí donde usted está. Amado Dios, en esta hora nos acercamos a ti, dándote la gloria, Señor, dándote la honra, Dios. Padre maravilloso, te agradecemos, te bendecimos en esta hora, Señor, porque ciertamente, Señor, cuando tú estabas, Jesús, con tus discípulos, Señor, tu presencia les enseñaba, tu presencia les guiaba. Hoy, Señor, tenemos, Señor, esa hermosa promesa, tu presencia, tu Espíritu Santo que está con nosotros. Señor, que cada día nos satures, Señor, que cada día nos llenes de tu presencia, que cada día, Señor, seamos revestidos de ese poder maravilloso, Señor. Bendigo tu nombre, Espíritu Santo, te alabo, te adoramos, te bendecimos, Espíritu de Dios. Gloria a ti, gloria a tu nombre, Jehová. Bendito seas por siempre, amado Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermano, voy a invitarle a que entonemos otro hermoso himno. Y ese hermoso himno número 121 que dice: Dios nos ha dado promesas. Hermanos, la promesa del Señor es para cada uno de nosotros. Vamos a entonarlo con todo nuestro corazón, con gozo, con alegría, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Pon en tus siervos piadosos celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Aleluya, gloria sea nuestro Salvador. Vamos a entonar, hermanos, un himno más, el himno número 124. Manda, oh Dios, una ola de tu gran poder.
y que nuestro Dios, hermanos, que su Espíritu Santo purifique, hermanos, nuestro corazón, que su Espíritu Santo purifique la iglesia, hermanos, para que sea una iglesia que cada día esté preparada, para que cuando el día que el Señor venga, estemos listos para estar en su presencia. Amén. Manda, Dios, una ola de tu gran poder, purifica a tu pueblo aquí. Danos grande poder, llena hoy nuestro ser, esperando estamos en ti. Manda, Dios, el glorioso poder. Manda, Dios, el glorioso poder. El poder que al débil la fuerza le da. Manda, Dios, el glorioso poder. Danos más de la vida de Cristo el Señor. Anhelamos su senda seguir. Danos mucho poder para actuar con amor y tu santa palabra cumplir. Manda, Dios, el glorioso poder. Manda, Dios, el glorioso poder. El poder que al débil la fuerza le da. Manda, Dios, el glorioso poder. Oh, despierta los que dormidos están y se dejan del mundo vencer. Manda lluvias de gracia y se salvará. Con poder llena hoy nuestro ser. Manda, Dios, el glorioso poder. Manda, Dios, el glorioso poder. El poder que al débil la fuerza le da. Manda, Dios, el glorioso poder. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y yo le voy a pedir que hagamos una oración por las necesidades. Vamos a orar. Si hay alguna necesidad física, alguna necesidad económica, pero tal vez también haya alguna necesidad espiritual. Y esa necesidad es donde el Espíritu Santo tiene que, le pidamos a Él que nos dé esa fuerza, esa fortaleza que necesita nuestro corazón en los momentos de lucha, de necesidad y de adversidad. Oremos a Dios. Amado Dios, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Jehová, tu grandeza, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Sabemos, Señor, que muchos de mis hermanos, Señor, cada día, Padre, enfrentamos adversidades, luchas, problemas, Señor, necesidades, enfermedades, Padre. Señor, tú conoces, Dios, la necesidad que mi hermano está atravesando. No sé cuál sea, Padre, pero sé, Dios, que tu misericordia es grande, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que claman los justos y Jehová les oye, Señor. Y tú estás cercano, Señor, a los que están contristados, Señor. En esta hora, Espíritu de Dios, te suplico misericordia. Te suplico, Espíritu de Dios, que vengas, Señor, al corazón de aquel que se encuentra triste, Señor. Aquel que tiene, Señor, que se siente débil, Padre. Fortalécele, Señor, fortalece su corazón, fortalece su espíritu, Señor, en esta mañana, Padre. Toma sus vidas, oh Dios. Toma la necesidad que haya económicamente, Señor. Si alguno de mis hermanos se encuentra, Señor, en alguna enfermedad, yo te pido en esta hora, Padre, que tú le visites, Señor. Que tu presencia, Señor, le aliente, Señor. Que cada uno de los que estamos, Señor, en alguna necesidad, tu Espíritu Santo, Señor, sea el que fortalezca nuestra vida.
que tal vez, Señor, el problema esté ahí, la lucha esté ahí, pero que nuestra fe no mengue, Señor, que nuestra fe, Señor, esté depositada en ti, Padre, cualquiera que sea la necesidad, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, Señor, alienta, Padre, levanta, Señor, ese ánimo, Señor. Te ruego que tú animes, Señor, a que sigamos adelante, Espíritu de Dios. Danos la fuerza, Señor, la fortaleza. Te lo pido en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Bendito seas por siempre. Amén. Les voy a invitar que entonemos un último coro, hermanos. Este coro número 117. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Y después de este coro vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro corazón a través de su palabra y también bendiga el corazón de su siervo para que dé palabra a nuestra vida. Vamos a entonarlo. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero cantarte y alabarte en verdad, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Preciosa llama que alumbrará, aleluya, ya mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero cantarte y alabarte en verdad, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Preciosa llama que alumbrará, aleluya, ya mi alma ardiendo está. Bendito sea nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendigo tu nombre en esta hora, Señor, agradeciéndote por la oportunidad que nos has concedido, Señor, de alabarte, pero que también a través de estos cantos, Señor, podamos suplicar tu presencia. Tu Espíritu Santo, Señor, venga a cada corazón, Señor, y sea derramado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Toma, Señor, nuestra vida, Señor. Bendice nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, habla nuestra vida. Bendice la vida de tus siervos, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado y que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias te damos por esta bendición en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos. En esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. La escuela dominical de este día se llama el bautismo con el Espíritu Santo.
Y para esto, hermanos, yo les pido allá en sus hogares, hermanos, que abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2. Y de esta manera, hermanos, vamos a darle lectura del verso 1 al 13. Este es nuestro pasaje devocional, hermanos, en el cual nos vamos a basar en este día. Y vamos a ver, hermanos, cómo la manifestación de Dios es para sus hijos, hermanos. Vamos a dar lectura, por favor. Busquen este texto en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 2, del verso 1 al 13. Y dice de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mira, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Muy bien, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Hoy es el día de Pentecostés, hermanos, tomando en referencia, hermanos, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, hermanos, vamos a entender un poco, hermanos, cómo Dios se manifiesta, hermanos, para poder conceder el bautismo con el Espíritu Santo. Quiero decirles, hermanos, que en nuestro movimiento, en la Iglesia Cristiana Interdenominacional, hemos tenido grandes teólogos. Uno de ellos es mi hermano Jacob Sánchez Laguna. Y él, hermanos, en un estudio y en esa bendición que Dios le concedió, él pudo darle un sentido bíblico en el cual dice, hermanos, que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto que el Señor Jesucristo, por el cual los creyentes somos investidos con el poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo de una forma nueva, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas, como una señal divina designada que tal vestidura ha sido realizada. Qué importante, hermanos. Y esto, hermanos, queda marcado, hermanos, porque hoy en día, hermanos, hay manifestaciones de todo tipo, pero con todo temor y respeto podemos decir que no son del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermano, que esta es una bendición que es recibida de lo alto para sus hijos. Esta es una promesa que el Señor concedió, hermanos, y que quiero decirle que Juan el Bautista fue uno de los primeros que fue revelada esta bendición. Por tal manera, hermanos, él dijo que no era digno de desatar la atadura de sus sandalias de aquel que venía, hermanos, con poder de Dios y fuego, hermanos. Venía otro más poderoso. Y esto, hermanos, nos da una enseñanza, hermanos, que el Señor tiene la bendición de concedernos este bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que haya un crecimiento, para que haya una bendición especial
para aquellos que lo desean y para aquellos que han sido derramado su Espíritu Santo, hermanos. Ahora bien, hermanos, quiero que toquemos el primer punto y que veamos, hermano, cuál es este primer punto que vamos a considerar hoy. Y este primer punto es: Cristo es el bautizador, cuando sostenemos que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo, queremos indicar que Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo, no el pastor, no el instructor o evangelista, sino directamente el Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver, hermanos, por eso dice este primer punto: cuando sostenemos, cuando tenemos pruebas, cuando estamos respaldándonos. Y quiero que lea, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Vamos a dar lectura a este texto, hermanos, donde podemos ver que el Señor Jesucristo hace énfasis, hermanos, en esta bendición muy especial con promesa para sus hijos, hermanos. Vamos a leer y dice, de la siguiente manera, hermanos. Amén. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Fíjese, hermanos, qué importante. Aquí, hermano, podemos ver que el Señor Jesucristo, el que viene en este texto, hermanos, lo narra Mateo de esta manera, hermanos, donde nos dice, hermano, que el Juan el Bautista reconoce que vendrá uno mayor. Sin duda, hermanos, es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, dice que Él no es digno de desatar la correa de sus sandalias, de sus zapatos, de su calzado, porque el que viene es más poderoso, porque Él bautizará en Espíritu Santo y fuego, hermanos. Fíjese las características. Y por eso, hermanos, no podemos entender que sea el pastor o instructor o evangelista. Hoy en día, hermanos, podemos ver que esto se ha malinterpretado, y se ha malinterpretado, hermano, cuando no leemos la palabra del Señor y cuando no analizamos, porque es más fácil creerle al que está enfrente, hermano, y poder hacer algunas aseveraciones de decir que el Espíritu Santo está en uno, que puede hacer esto, y, hermano, de una manera un poco no grotesca, hermano, pero un poco burda. En los años 70, hermanos, había una serie que se llamaba Ultraman, Ultra Seven. Eran caricaturas o eran programas japoneses, donde ellos tienden mucho a tener poderes, hermanos, y con las manos mandaban rayos. Hoy en día, hermano, hay pastores que yo creo vieron esa serie, hermano, con todo respeto, pero creen tener poder y lo mandan como si ellos saliera un poder. Y quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios nos dice otra cosa del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo que nos inviste con esta bendición, con esta unción. Y también quiero decirle que es un acto de gracia, es un acto de amor divino y que también es inmerecido por el creyente. Fíjese, hermano, vemos esa humildad, vemos estos puntos donde nos define cuál es la actitud y cuál es la forma, hermanos, que Dios da esta bendición. Y vamos a leer, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, que dice de la siguiente manera, hermanos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe de haber, hermano, un proceso, hermanos, en el creyente para que de esta manera, hermanos, podamos ser investidos
de su Espíritu Santo, hermanos, porque ciertamente, hermanos, también dice la palabra de Dios que el mundo no le conoce. Esto es una característica personal, esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, que es algo personal, algo que Dios tiene, que trata con nosotros. Por eso dice, hermanos, arrepiéntanse, dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe de haber, hermanos, dentro de nosotros una limpieza. El Espíritu Santo no puede asentarse, hermanos, en un corazón sucio, en una morada sucia. Debe de haber, hermano, una limpieza, porque Él es limpio, Él es santo, Él es verdadero, Él es puro. Entonces, hermanos, debe de haber una actitud, hermanos, de limpieza para reconocer la condición del hombre. Por eso dice, es un acto de gracia, de amor divino y sobre todo de no merecimiento del creyente. No lo merecíamos, pero Dios tiene la promesa, hermanos. También, de la misma manera, hermanos, lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 45, hermanos, y veamos, hermanos, cómo lo manifiesta en este texto, y dice de la siguiente manera: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. También sobre los gentiles. Entonces, hermanos, era una promesa para aquel que conoce y acepta al Señor Jesucristo, hermano. Es un proceso. No puede recibirlo, hermano, aquel que no conoce al Señor, aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo en el corazón. Por eso dice que se quedaron sorprendidos, hermanos, y decían, se quedaron atónitos, hermanos. Esta palabra quiere decir que se quedan sorprendidos, se quedan, si no en shock, sorprendidos, hermanos, que en los gentiles también era derramado el Espíritu Santo para la gloria y honra del Señor. En el capítulo 11, verso 17, vemos de igual manera que dice así: si Dios pues le concedió también el mismo don a que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Fíjense, hermanos, el apóstol Pedro, estaba sorprendido porque él tenía algunas maneras de poder querer agradar a Dios, y una de ellas era la circuncisión, e impuso a los gentiles que se circuncidaran para que fueran salvos. Y el apóstol Pablo dijo que no era así, que no era posible que los gentiles pudieran ser judíos, no se podían judaizar. Así es que, hermanos, el apóstol Pedro dice: si Dios pues les concedió también el mismo don, o sea, a los gentiles, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces se dio cuenta, hermanos, que realmente la promesa que dio el Señor Jesucristo era verdadera para todo aquel que creyere y fuere bautizado. Qué hermoso, hermanos. Entonces, hermanos, podemos ver que no es el pastor, no es el instructor ni el evangelista, y que a veces, hermanos, por no leer, podemos creer a gente que cree tener el poder, la unción, y puede hacer movimientos de mano teniendo un poder en el cual la Biblia no lo asegura así, no lo respalda así, sino lo que lo respalda es con la gracia, con un acto de gracia, de amor. Y dice, hermanos, y punto número 2, vamos a ver este punto, hermano, que es consecuente del que acabamos de ver. Cuando sostenemos que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo por el cual los cristianos somos investidos con poder desde lo alto, queremos decir que es una bendición exclusiva de los
hijos de Dios y no para los incrédulos o inconversos. Fíjese, hermanos, hoy por la televisión podemos ver que todo el mundo ve acciones que se llaman recibimiento o unción del poder del Espíritu Santo, y son desmayos, y son carcajadas, y son vómitos, y son manifestaciones que no las respalda la palabra del Señor, sino dice que solamente, hermanos, dice que solamente, hermanos, es un acto personal, y solo los hijos de Dios pueden recibirlo y no los incrédulos ni inconversos. Vamos a leer el libro de Lucas, hermanos, para que de esta manera podamos constatar que la palabra es eficaz, es infalible, hermanos. Yo me equivoco, ella no se equivoca. Vamos a leer, hermanos, Lucas 24, y de esta manera vamos a poder aprender hoy o enseñar que realmente, hermanos, son para los hijos y no para los incrédulos. Capítulo 24, verso 49, dice de la siguiente manera, hermanos: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense, hermanos, aquí hay un acto de obediencia, aquí hay un acto de conocimiento en el Señor y obediencia al Señor Jesucristo para poder recibir, hermanos. Esto no se lo dijo a los incrédulos ni a los inconversos. Esto fue a sus apóstoles que estaban en la fe puesta en el Señor Jesucristo, en el conocimiento, y de esta manera se iba a manifestar el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos. Vamos a ver ahora el libro de Hechos, hermanos, capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice así: Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que daba que hablasen. ¿Cuál es la condición de recibir, o cuál es la manifestación correcta de recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Lenguas de diferente manifestación, de diferente idioma. Dice, lenguas repartidas como de fuego. Y este es uno de los actos simbólicos, hermanos. Bueno, es un acto, hermano, real, donde podemos decir que el Espíritu Santo, que el bautismo con el Espíritu Santo se ha concedido, hermanos, hablar en diferentes lenguas. Este es, hermano, el único hecho donde nos constata, nos afirma, hermanos, que este es el acto, el correcto. No hay otro, hermanos, ¿sí? Aunque la palabra de Dios nos dice que el Señor tiene una manifestación multiforme, o sea, de muchas maneras, pero esta es la que nos habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo, hermanos. Y dice que es una experiencia posterior a la salvación. O sea, hermanos, es necesario ser salvo para esperar el bautismo con el Espíritu Santo. Un incrédulo no puede recibir el Espíritu Santo. Un inconverso no puede, un incrédulo o un inconverso no pueden recibir el Espíritu Santo porque ni lo conocen ni lo ven. Entonces, hermanos, pero que nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, es necesario que busquemos esta promesa, porque es una promesa para todos los creyentes, porque es un progreso para nuestra vida espiritual, hermanos. Y dice, hermanos, que es posterior a la salvación. Vamos a leer, hermanos, Hechos 8:14, y de esta manera podemos ver la misma respaldo
del Señor por medio de su palabra. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjense, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que también aquellos lugares gentiles recibieron la promesa del Espíritu Santo. Fue en Samaria, hermanos. Lo recibieron. Qué bendición, hermanos, que nosotros podamos decir, la iglesia de Istenco ya recibió la promesa del Espíritu Santo, pero hablo de la iglesia completa, hermanos. Qué bendición. Y hermanos, es el tiempo para que nosotros busquemos de esa unción, de ese investimiento, hermanos, porque los días son malos. Vamos a ver ahora, hermanos, de la misma manera, del 8 del 14, del verso 14 al 17, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y entonces le imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vino Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles daba él el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Aquí vemos, hermanos, cómo se empieza a degradar viendo la manifestación del Espíritu Santo. Yo les decía, hermanos, que muchas veces, yo no sé cuántos Simones hay en este mundo, donde queriendo ver, hermanos, las maravillas de Dios, quieren dinero, y lo hacen a consecuencias de dinero. Y vemos, hermanos, que Dios se manifestó en aquellas personas. Ciertamente Juan el Bautista los había bautizado en agua, pero consecuentemente, en la secuencia, hermanos, fueron investidos con el Espíritu Santo, hermanos. Vemos cómo Dios nos va enseñando esta bendición. Aunque algunos dicen, no, Dios se puede manifestar en cualquier cosa. Sí, cuando no lees la palabra del Señor, podemos anteponer cualquier cosa, hermanos. Podemos decir cualquier situación. Pero este manual, este legado que es el Testamento, Nuevo y Antiguo Testamento, fue hecho, hermanos, para que seamos guiados a la verdad y de esa manera, hermanos, poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener humildad, cuidado y sobre todo, hermanos, seguir escudriñando, porque aquí os parece que tenemos la vida eterna, dice su palabra, hermanos. Vamos a ver ahora, hermanos, lo que nos habla acerca de que es una realidad espiritual que todos los creyentes y en todas las dispensaciones y la dispensación de la gracia debe de ser una bendición exclusiva para nosotros el poder tener el bautismo con el Espíritu Santo. Pero también quiero decirle que no solamente fue para los 120 del día de Pentecostés, sino para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y creen en sus promesas. Quiero leer con ustedes el libro de Hechos, verso 2, capítulo 2, verso 39. Dice así, hermanos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese, no solamente fue para los 120 en aquel lugar, hermanos, que se quedaron esperando la indicación del Señor Jesucristo. No se vayan, quédense, porque no en muy pocos días vendrá el Espíritu Santo. Y aquí nos confirma y nos dice, hermanos, porque esta bendición, esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué importante. Por eso es importante, hermanos, obedecer a todos los mandatos que Dios nos ha dejado, hermanos.
Y vemos, hermanos, que también la relación del creyente, hermano, y el objeto de ser bautizado es investirlo de poder para ser testigo de Cristo y no para vanagloriarse. Por lo cual el creyente debe dar a conocer el mensaje de salvación con la palabra y con las obras. Recuerdo un texto, hermanos, en el libro de Corintios, capítulo 14, que ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo hablaba, hermanos, donde decía que era muy bueno hablar en lenguas, pero también que era muy importante profetizar, porque él hablaba muchas veces en lenguas, dice, si bien me puedo gloriar, yo más en hablar en lenguas. Pero aquí nos está hablando, hermanos, de que es importante ser humilde, no vanagloriarnos, ¿sí? Porque también, hermanos, nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermanos, en nuestros actos que conocemos, que hacemos, que hablamos o decimos, a veces quien nos mete en problema es nuestra boca, hermanos. Y después es demasiado tarde para remediarlo. Por eso, hermanos, tenemos que ser humildes. Y vea, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso, hermanos, cuando esa unción Dios la concede en esa humildad. Algunos de nosotros hemos escuchado cuando nos dicen, vente, vamos a ver a un gran predicador. Él sana, o tiene el don del bautismo, tiene el don del Espíritu Santo, sana, hace tantos milagros. Y la verdad, hermanos, es que le damos la gloria al hombre y no a Dios, hermanos. Por eso es que este texto, esta indicación nos dice que no es para vanagloriarse, hermanos, sino en un acto de gracia, de humildad, hermanos, debemos de apreciar lo que Dios nos da, porque en verdad es una bendición muy grande, porque nos dice, pero recibiréis poder. Y ese poder, hermano, es en todos los ámbitos, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual principalmente, hermano, y rompe toda barrera, todo obstáculo que el hombre natural tiene. Pero cuando recibimos ese poder, Dios nos concede la bendición de poder hacer las cosas. Una de las principales es un anhelo mayor de oración, un anhelo de buscarle la guianza del Espíritu Santo. Qué hermoso cuando nos dice que cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y hay otro texto que nos dice que no nos dice que cuando venga el Espíritu Santo no habrá quien nos enseñe. Pero no es una forma de tomarlo en una forma egoísta o soberbia, sino cuando dice que no habrá quien nos enseñe, quiere decir que Él sabe la perfección de todas las cosas para que no nos equivoquemos, para que en la voluntad de Dios podamos hacer las cosas y seamos bendición alrededor. No es un acto de egoísmo, es que yo ya sé, es que yo ya conozco, es que Dios me ha dado sabiduría. Y sí, Dios da sabiduría, el Espíritu Santo da dones, que este es otro punto muy importante, hermano, que en otro momento lo tocaremos. Dones de ciencia, dones de sanidad, dones de hablar, hermanos, y Dios concede a unos hermanos esa bendición tan hermosa, hermanos. Ahí es donde nosotros debemos de pedirle los dones para que de esta manera se manifieste en nuestras vidas para bendición de la iglesia, hermanos. Y vamos ahora a ver también, hermanos,
que la iglesia es el objeto dice, en relación con la iglesia, el objeto de este bautismo es para que sea poderosa y esté avivada para las señales y maravillas que presenció la iglesia primitiva, según lo narra el libro de los Hechos y las epístolas que se manifiestan. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5, verso 12 al 16. Y de esta manera, hermanos, vamos a ver lo que Dios nos habla acerca de esas maravillas. Dice así, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12 al 16. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así los hombres como de mujeres, tanto se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que pasara Pedro y al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y alguno de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjense, hermanos, muchas señales y maravillas. Cuando el apóstol Pedro, uno de los que negaron al Señor Jesucristo, uno de los más temerosos, uno de los más arrebatados en su actitud, de tal manera que él decía: sí te amo, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo doy. Y fue el primero que lo negó. Y después: Señor, no dejaré que se vayan, te lleven. Y le corta la oreja a uno de los soldados romanos. Imagínense qué problemas había metido. Y el Señor tomó esa oreja, se oye muy curioso, pero la puso en su lugar y Dios le sanó. Fíjense, hermanos, cómo Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Y ahora Pedro, después de que fue investido con el poder del Espíritu Santo, ahora predica y se convierte en 3,000, después 5,000, y ahora hace muchas señales y maravillas, hermanos, por la bendición que es el bautismo con el Espíritu Santo, porque esa obra la hace el Espíritu Santo, hermanos. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos entender, comprender que esa es la obra, que esa es la voluntad que Dios quiere para que los hombres, hermanos, sean llenos de esta bendición y de esta manera, hermanos, poder llevar a aquellos que no conocen y predicar el evangelio, un evangelio de poder, de gloria. Muchas veces anunciamos un Dios curandero, un Dios que concede deseos como si fuera Aladino, y no es así, hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, hermanos, que si nosotros nos convertimos y que nosotros que hablamos en el nombre de Jesucristo, debemos primeramente arrepentirnos para que Él nos perdone los pecados y sane nuestra tierra. En esta pandemia, hermanos, que gracias a Dios está bajando, pero que, hermanos, ahora que vendrá, porque estamos en dolores de parto. Y así es esto, hermanos. Ahora que viene, ahora termina la pandemia, ahora que se está preparando para que el Señor venga, y vienen más acontecimientos, pero ya está escrito, hermanos. Lo único que necesitamos hacer es predicar el evangelio, hablar de un Dios poderoso para que la iglesia y para que los hijos y los redimidos se vayan delante de la presencia de Dios, y todo aquel que crea, hermanos, podamos estar en aquel lugar. Y de esta manera, hermanos, pues vamos a seguir en este punto, donde ahora nos toca el tercer punto, que dice: cuando sostenemos que el bautismo con el Espíritu Santo es un acto del Señor Jesucristo, por el cual
los creyentes son investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo en la forma nueva, llenándonos de una plenitud. Queremos señalar que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia nueva concedida al creyente después de que ha sido sellado por el mismo Espíritu. ¿Cómo es esto? Leamos, por favor, busquemos el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra de Dios: y él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense, hermanos, y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros aceptamos a Dios, somos sellados, hermanos, ¿sí? Somos propiedad de Dios, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar al Señor. Y dice, hermanos, que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Busquemos este texto también, hermanos, en Juan 14, 17. Dice así, hermanos: el Espíritu, a la verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algo muy importante, hermanos. Por eso, hermanos, la enseñanza, la doctrina debe ser clara, debe de ser precisa, porque muchas veces cuando vamos a predicar, queremos que reciban el Espíritu Santo, y se nos ha dicho, hermano, hoy en día con tanta conmoción y shock de muertes, tanto de enfermedades como cualquier otra situación, hermanos, la gente está en una situación, hermano, de preocupación, que la mente no la tienen lúcida y les da, y están preocupados, y nosotros queremos imponer y decir, y esto no sucede, porque dice, hermanos, que el Espíritu, la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el proceso, hermanos? Que acepten al Señor Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados. Ese es el primer paso. No podemos hablar del bautismo con el Espíritu Santo, no podemos hablar de esta bendición. Primero tenemos que pedir que ellos reciban y que pidan perdón y que reciban al Señor Jesucristo, para que de esta manera posteriormente puedan entender y puedan conocer lo que Dios tiene con su Espíritu Santo, hermanos. Ese es uno de los puntos. Y al llenarnos de su plenitud, hermanos, nos llena con su inspiración, sabiduría, valor, poder para proclamar las verdades de Dios, hermanos. Así es, esta es la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, sin duda podemos verlo en su palabra, y vamos a abrir en el capítulo 6, verso 8 de los Hechos, hermanos, donde nos enseña las verdades que Dios tiene por medio de su Espíritu Santo. Dice así, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 8. Y estaba Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra
Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, y arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de ángel. Sin duda, hermanos, cuando estamos investidos con esta bendición, esta unción del Espíritu Santo, dice, hermanos, que no podían contener ni resistir cuanto hablaba. Por eso estas palabras, estas personas malas sobornaron a los fariseos, a los que estaban al frente de la ley, para injuriar a Esteban. Pero vemos en el verso 15, hermanos, que nos dice: y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjense, hermanos, necesitamos, hermanos, leer y llenarnos de su presencia para que podamos ser enseñados y podamos aprender y podamos, hermanos, anhelar estas verdades y estas bendiciones que están vigentes, hermanos, no han caducado. Por eso, hermanos, necesitamos clamar al Espíritu Santo y a Dios, para que Dios nos conceda estas bendiciones. Y vamos a leer, hermanos, ahora, y que nos dice, hermanos, el punto número 4, cuando sostenemos que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo, por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo, una de las formas nuevas llamados su plenitud, y concediéndole la facultad de hablar en otras lenguas, como una señal divina designada de que tal investidura se ha realizado. Queremos sostener que las nuevas lenguas, en el cumplimiento de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, hablarán en nuevas lenguas. Vamos a ver el libro de Marcos. Marcos, hermanos, verso 16, capítulo 16. Dice así, hermanos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Fíjense, hermanos, toda la bendición que Dios nos da. Por eso dice, hermanos, este texto tan común que a veces nosotros no lo aprendemos de memoria. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y vemos, hermanos, que el Señor concede sabiduría. Y ahora no solamente sabiduría, sino un poder donde las fuerzas malignas reconocen la autoridad, hermanos. Por eso dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Echar fuera demonios, hermanos, muchas veces creemos que es un acto de solamente orar, ¿no? Es un acto, hermano, donde aquel que tiene esa bendición y Dios le concede la bendición, hermano, es de limpieza en su corazón y de una unción del Espíritu Santo, de tal manera que el maligno, hermano, reconoce y sale huyendo, porque ciertamente, hermanos, dice su palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y por esta manera, hermanos, las lenguas tienen una de las manifestaciones, hermanos, en las cuales el investimiento de su Espíritu Santo
sea realizado. Y ahí vemos el poder en las fuerzas malignas. Las nuevas lenguas son la señal de que el creyente en efecto ha sido bautizado con el Espíritu Santo y ha sido investido con poder. Vamos a ver nuevamente, hermanos, el libro de Lucas. Bueno, ahora es el libro de Lucas, verso 24, 49. Creo que ya lo habíamos leído, hermanos, pero vamos a volverlo a leer. Y dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un acto de obediencia, hermanos, y nos narra el Lucas y nos dice, hermanos, que aquí el Señor pide y enfatiza que la promesa llegará, pero es necesario que se queden, que estén buscando esa bendición, hermanos, y vemos cómo Dios se lo concede a sus hijos y son investidos con poder, hermanos, y en nuevas lenguas. Hechos 1:8, ya lo leímos, hermanos. Vamos a leer ahora, hermanos, el capítulo 10 de Hechos, capítulo 10 de Hechos, hermanos. Verso, hermanos, 46. Y dice así, hermanos: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: pues acaso alguno alguno impide el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. La bendición, hablar en lenguas, hermanos. Fíjese, hermanos, qué importante. Al inicio yo les decía, hermanos, se ha confundido, hermanos, y se ha creído, hermanos, que el recibir el Espíritu Santo es una manifestación de risa, es una manifestación, hermano, de desmayos, es una manifestación, hermano, de cuestiones grotescas, de convulsiones, pareciera, y no es así, hermanos. Es el hablar en lenguas. Esa es una de las manifestaciones. Hemos leído, hermano, al menos 10 o 15 citas donde nos habla que el Espíritu Santo se manifiesta por medio de las nuevas lenguas. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que guiarnos por medio de su palabra. Ese es el acto correcto, ese es el acto que nosotros debemos de buscar, hermanos, siempre, porque Dios está con nosotros, hermanos. Y ciertamente, hermano, no podemos buscar algo nuevo. La palabra es la misma, hoy y siempre, hermanos. Por eso es importante. Y además, hermanos, quiero leer lo siguiente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. También sobre los gentiles. Y hermanos, son experiencias tan hermosas. Y que Dios nos concede esta bendición, hermanos, y que es necesario que la busquemos y que la anhelemos, hermano, con todas nuestras fuerzas. Yo quiero decirle, hermano, que una vez, tomando este punto, hermano, donde dice que el apóstol Pablo hablaba, hace unos días, no se recuerdan que a Shashala llegó mi hermana de la comisión de evangelismo, no recuerdo, y estaban entonando un canto, hermanos, y cayó el Espíritu Santo de una manera tremenda, hermanos, y yo no lo había experimentado en un canto. A veces habían hablado y estaba entonando el canto y se sintió, hermanos, y ese es el anhelo que debemos de buscar todos, porque, hermanos, responsabilidad tenemos ante el Señor. Y para seguir, hermanos, quiero que sigamos constatando la palabra de Dios
en este tema que es amplio, para algunos es complejo, pero que realmente, hermanos, la palabra de Dios tiene mucho respaldo en lo que estamos leyendo, hermanos. Vamos ahora a ver, hermanos, que las nuevas lenguas son una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. No lenguas aprendidas por el creyente, donde, hermanos, vamos a hablar hoy en lenguas. No es así, hermanos. El Espíritu Santo pone el sentir. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofrecieron dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjense, hermanos. Y para concluir, ¿cuáles son los resultados del bautismo con el Espíritu Santo en el creyente, hermanos? Hemos hablado mucho, y esto no es nuevo, hermano. Yo le quiero decir cuántas veces se ha dormido en estos temas, o en estas escuelas dominicales, y más ahora que no tuvimos las imágenes, hermanos. Son muchos los resultados, hermanos. Uno de ellos podemos decir, hermanos, que es el progreso de la vida divina del creyente, para llenarle de poder. Además, hermanos, hay un sentir, un mayor deseo de orar, un escudriñar más en la Biblia, hermanos, cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, de agradar a Dios, de servirle a Dios, de predicar el Evangelio, de trabajar por la salvación de las almas, de ver cada día señales, milagros y maravillas, y de someter su vida, hermano, al gobierno y dirección del Espíritu Santo. Yo con esto termino, hermanos. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo en este día? ¿O anhela, hermano? Esta bendición es para todos, pero solamente, hermano, es para aquel que lo anhele y busque del Señor, hermano, porque esta es la promesa. Si usted no lo busca, si nosotros no lo buscamos, créame, hermano, que todo va a ser normal, pero cuando nosotros anhelamos esto, va a llegar el Espíritu Santo y nuestra vida va a dar un giro. Y entonces, hermano, vamos a decir: ¿cuánto tiempo perdí? Vamos a orar en esta hora. Pero a mí me gustaría, antes de orar, que entonáramos este canto breve, que es: el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a entonarlo de una manera, hermanos, apacible, que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Vamos a entonarlo, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueva en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón,
Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Hemos escuchado, Señor, esta escuela. Se supone, Señor, que las escuelas dominicales es para enseñarnos, Señor. Y en esta hora, Señor, tú nos has enseñado, Padre, que debemos de buscar tu presencia. Mira cuántos resultados hay después de este bautismo con tu Espíritu Santo. Primero, Señor, esta promesa. Después, Señor, esta manifestación, Señor, esa forma de hablar en lenguas. Y después, Señor, nos enseñas, Padre eterno, los resultados, Señor, que tú das, Señor, cuando recibimos, Señor, ese bautismo como el apóstol Pedro, Señor. Un hombre miedoso, Señor, un hombre que no podía, Señor, contener a veces sus impulsos. Ahora tú le dabas ese dominio propio, esa unción, Señor, al hablar, esa bendición de tal manera que se convirtieron muchos creyentes, Señor, muchos hebreos, Señor, aún fariseos, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, habla, Señor, a nuestros corazones. Así, Señor, debemos de anhelar ese bautismo con tu Espíritu Santo, para que este mundo, Señor, no solo cambie, Señor, sino que nos vayamos contigo, Señor, porque el enemigo está haciendo una tarea, Señor, ardua, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Padre eterno. Gracias, Padre, gracias por este día, Señor, que tú nos concedes. Bendito seas por siempre. Amén. Bueno, hermanos, antes de despedirnos, les recordamos que los invitamos a seguir por nuestras redes sociales, Facebook, en ICR Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, o YouTube, Video de Luz ICR. Los horarios son jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Así, hermanos, nos despedimos con el Salmo 23, hermanos, y vamos a darle lectura para que de esta manera, hermanos, sea correcto. Amén. Nos despedimos, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así, hermanos, por favor, alzamos la mano derecha para despedirnos con la bendición apostólica. Padre bendito, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, a cada uno de mis hermanos que han venido a trabajar aquí en el video, en la música, a cada uno, bendícelos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga.